iba a estar aquí. Cuando te dijeron la posibilidad que estuviese, para nosotros es un placer. Lo digo claramente, siéntete en tu casa, pero en amplio... No soy nada. No solemos ponerlo aquí en este catarro, se acaba de estropear y no lo que no... Pero no voy a repetir, la semana pasada se estropeó. Pues bueno, lo que te decía, Gaspar, siéntete en tu casa, en el amplio sentido de la palabra. Como no habíamos hablado por teléfono de cómo preparar el acto, hemos estado 10 minutos intentando ver cómo lo íbamos a preparar. Resulta que nosotros ya hablar de literatura y hemos coincidido que encima muchos de los autores que me gustan a mí le gustan a él y viceversa, lo cual ha sido... Entonces, claro, al final hemos dicho, ¿y qué hacemos? Porque teníamos dos posibilidades, de que él hablase, de que hablase 5 minutos, que hablase más, que yo preguntase. De hecho, suelo tener la mala costumbre de leerme las cosas que me las he leído y estaba preparado para plan A, plan B, ¿no? Bueno, al final hemos decidido que Gaspar hable del libro, pero él me decía, no, poco tiempo, en plan prudente. Digo, no, yo creo que hay que hablar de varios temas y creo que hay que hablar un tiempo razonable. Por lo menos a mí me parece que lo que tú planteas aquí es suficientemente sugerente para que sea hablado y comentado. Que demos espacio luego al final para que podamos hablar todos perfectamente. Yo en todo caso, como tengo aquí mis chuletas, si veo que alguna de las cosas que a mí me ha interesado especialmente y yo no lo aborda, yo aprovecharé por delante de vosotros y aquí lo comentaré. Entonces yo creo que lo que mejor podemos hacer es eso. Tú habla, pero habla un ratito sobre los 4 capítulos o 5 del libro. Sí que me gustaría, te decía, que llegásemos al final, o sea, que hubiese tiempo para el final, porque es donde planteas el socialismo del siglo XXI, planteas una serie de propuestas, una serie de cosas que me gustaría llegar a ellos y que son a lo mejor menos conocidos, por lo menos por mi parte, porque claro, en un momento en el que hay cantidad de preguntas y bastantes pocas respuestas, pues mejor hablamos de las posibilidades de respuestas que de lo primero. Pero bueno, a tu aire, y ya yo sí eso te digo, te comento y tal y cual, ¿eh? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, quiero agradecerle vuestra presencia en esta presentación del libro. Sí, la idea inicial y por supuesto la invitación de la librería, que para mí es una acogida muy amable, ¿no? La idea que tenía inicialmente era pues hacer una pequeña intervención y luego pues preguntas y respuestas, pero no me resisto a empezar la reflexión sobre el libro por algo que se ha producido más tarde del libro, pero que aparece dentro del libro, digamos, en su inicio, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo, yo creo que además son las constantes de la crisis en la que vivimos. Hoy mismo la noticia de que la austeridad nacional no es suficiente, ¿no? Hemos tenido la experiencia de un trámite nefasto en el Congreso de los Presupuestos, donde yo me he representado en el debate parlamentario como un frontón, en que no hay ninguna posibilidad de aprobar ninguna sola enmienda y donde todo viene prácticamente cerrado. Viene cerrado y además con la excusa y la argumentación de que no estamos intervenidos, ¿no? Qué paradoja que no estando intervenidos nos han examinado y antes de terminar el curso hemos suspendido. Es curioso, ¿no? Uno suspende antes de terminar el curso y nos dicen que necesitamos mejorar, es decir, que entre el Congreso y el Senado no se acepta ninguna enmienda de los representantes democráticos y se van a aceptar enmiendas de las instituciones no democráticas de la Unión Europea. Se van a aceptar enmiendas de lo que hemos dado en llamar la Troika, pero que son esas instituciones que representan únicamente al poder financiero. Y esas son las que van a presentar enmiendas porque consideran que no es suficiente lo que se está haciendo en España en materia de austeridad. Y además a mí me parece una actitud, literariamente una actitud sádica, ¿no? Es el que te infringe el dolor y luego dice que por qué te quejas. Dicen, es que ustedes tienen que llevar a cabo una política de mayor austeridad, de mayor recorte, pero ¿por qué tienen ese nivel de desempleo? ¿Por qué además de ese nivel de desempleo no les cuadran las cifras? Digo, oiga, por favor, pero si es que usted me está proponiendo una política que me empeora mi situación productiva, mi situación económica, que endurece la situación social frente a la crisis económica, ¿no? ¿Por qué usted me echa en cara no solamente los resultados de la política, sino la propia política que usted me receta, ¿no? Es, en mi opinión, una actitud sádica. Y luego, por otra parte, en el día de hoy hemos visto también
cómo las Naciones Unidas, otra vez, pero esta vez de forma mucho más contundente, le dicen al gobierno español las carencias democráticas que tiene. Al gobierno y yo diría al régimen, las carencias democráticas. Le dicen que la amnistía no es excusa para la impunidad, no hay excusa en la ley de amnistía. Le plantea al gobierno español que tiene que acabar con la detención incomunicada, de nuevo, se lo dice al gobierno español. Y en tercer lugar, le dice al gobierno que tiene que modificar el Código Penal para introducir un articulado más contundente con respecto a la lucha contra las desapariciones forzadas. Yo creo que es una enmienda de totalidad a la sensibilidad democrática, no solamente a la memoria histórica, que lo es, sino a la sensibilidad democrática o a la insensibilidad democrática del gobierno. Decía que esto tiene mucho que ver con el propio libro, porque el libro tiene una mirada. Yo únicamente cuando, digamos, discutimos el título, prácticamente fue lo único que pude imponerle a los editores, ¿no? El libro rojo. Ellos me impusieron la portada almodovariana, en la que es Santa Lucía o la ceguera coronada por el euro, ¿no? Que está, yo creo que es bastante sugerente también, ¿no? Pero yo impuse el libro rojo porque yo quería que el libro fuera una mirada sobre la política y sobre la crisis. Una mirada sobre la política y sobre la crisis, y una mirada que se comunicara desde un principio. No es una mirada de un diputado, ni es una mirada de un responsable de Izquierda Unida, es una mirada roja, una mirada de izquierdas sobre la crisis económica, ahora que está tan poco de moda tener mirada, ¿no? Y donde se reivindica estar arriba o abajo, pero no tener mirada. Yo tengo una mirada y creo que es importante que los ciudadanos lo sepan y que sepan que ellos también tienen una mirada, ¿no? Que no es posible esa ceguera de la santa, sino que ante la crisis económica todos tenemos una posición, ¿no? Y yo tengo una posición e intento decir desde un principio del libro que tengo una posición clara y nítidamente desde los valores de la izquierda. Y comienzo por el primer capítulo, prácticamente, la primera parte del libro, ¿no? Y es una parte heterodoxa que también tiene que ver con una mirada que yo representaría en Luces de Bohemia de Valle Inclán. Uno de sus personajes principales, más estrella, dice que él ve la realidad no arrodillado, porque esa es la forma de ver los mitos, ¿no? Los héroes. Tampoco lo hace de frente, porque es la forma de ver la prosa, ¿no? Y que lo hace elevado sobre digamos, sobre la realidad para ver un poco sus entresijos, su urdimbre, ¿no? La urdimbre de la realidad, lo que hay detrás de lo evidente. Bueno, pues ese es el enfoque que intento trasladar en este libro. Y en primer lugar, la primera reflexión que es heterodoxa, porque de manera provocadora intento decir o demostrar, no se trata de una tesis, quizás una hipótesis nada más, intento demostrar que esta no es una crisis económica. En tiempos del economicismo, donde prácticamente todo es económico, el arte, la cultura, todo es medido por la economía, y si no, no es bueno, yo intento cambiar de alguna manera el paradigma de esta crisis, diciendo que esta crisis es fundamentalmente una crisis política, no es tanto una crisis económica. Y es una crisis política porque es la crisis no de la especulación financiera, aunque es evidente que la especulación financiera desencadena la crisis, no es la crisis tampoco cíclica tradicional del capitalismo, es una crisis del sistema. Una crisis del sistema que podríamos denominar una crisis de la desigualdad. La desigualdad es el trasfondo de esta crisis económica. Y, digamos, esa cuestión, la cuestión de la desigualdad, es una cuestión eminentemente política, no es una cuestión económica, es una cuestión política.
es la falta de mecanismos públicos que corrijan la que provoca esa desigualdad. Es también un marco europeo y un marco político internacional que no, como dice Habermas, no está edificado para contraponerse a la importancia o a la gravedad de la economía. Yo creo que ese es el trasfondo de la crisis económica, que es una crisis política, y hasta tal punto es una crisis política que la principal pregunta que me hago en el libro, que yo creo que nos lo hacemos todos, es cómo, siendo una crisis típicamente del modelo conservador, de la derecha, podemos decir, cómo finalmente los que están gestionando esa crisis es la misma derecha y cómo son las políticas de derechas las que pretenden dar solución a la crisis, ¿no? Está una especie de cura homeopática, ¿no? Pero yo creo que al revés, una cura homeopática donde no se diluye el mal para tratar el mal, sino que se aumenta la dosis, ¿no? Y se pretende que aumentando la dosis se soluciona la enfermedad. Bueno, pues mi hipótesis es que la única explicación es, además de que la crisis es una crisis conservadora, además de que, y lo explico en una parte del libro, la salida conservadora a la crisis es un golpe contra el Estado social y un golpe contra la democracia, y podríamos decir que en la reforma del artículo 145 de la Constitución es un autogolpe de una parte de la izquierda a la Constitución. La falta de alternativas por parte de la izquierda a la crisis es, por una parte, debida a la renuncia de los valores de la izquierda. Yo creo que venía de antes, no es nueva esa renuncia, y establezco, bueno, pues en la corta historia del periodo de gobierno de Zapatero, 3 jalones que de alguna manera demuestran ese cambio de paradigma y esa posición de renuncia de la izquierda, ¿no? El primer gran debate, la primera gran confrontación que tuvimos, inmediatamente después de la, digamos, movilización de la guerra y de la pérdida de las elecciones por parte del régimen de Aznar, el primer gran debate es Europa. El primer gran debate fue la Constitución Europea, ¿no? Y fue en ese momento cuando el Partido Socialista decidió que la Constitución Europea era una oportunidad para revalidar su mayoría nacional, en vez de una oportunidad para debatir de un proyecto de Europa que es la anti-Europa. Un proyecto de Europa que es contradictorio con el alma social europea, contradictorio con el corazón democrático, contradictorio también con la Europa de los pueblos, contradictorio prácticamente con la propia idea de Europa. El Partido Socialista en ese primer debate demuestra cómo, en opinión nuestra, no ha aprendido mucho con respecto a las movilizaciones de la guerra, ¿no? El segundo momento de crisis tiene mucho que ver con la situación actual. El segundo momento de crisis, y con la reciente conferencia política del Partido Socialista, tiene una frase muy representativa, que es que rebajar los impuestos es de izquierda, ¿no? Ese planteamiento de fondo significa la renuncia a una política mínimamente de justicia social, porque ya solamente te queda, como dijo la ministra del Partido Socialista, la redistribución. Es decir, si no hay una fiscalidad que recoja de cada uno según sus posibilidades, ya solamente te queda pues ver cómo repartes el gasto del presupuesto. Ese fue el segundo gran choque. Digamos, esa fue la ruptura. Ese fue el momento de ruptura en el año 2006-2007 en torno a la política fiscal. Y el tercer momento, la culminación de esa renuncia de la izquierda, es el autogolpe de la reforma del 135 de la Constitución. Siempre se explicará como una, digamos, última medida para evitar la intervención. Esa es la explicación del Partido Socialista, pero demuestra, en mi opinión, hasta qué punto se había perdido cualquier orientación de izquierdas y hasta qué punto el pragmatismo en ese momento había hecho pues mella en el gobierno y en el partido,
y por tanto hacía prácticamente inviable ya la segunda legislatura de Zapatero. Ese autogolpe es el golpe de muerte a la segunda legislatura y significa, bueno, pues como he dicho antes, el fin de esa experiencia y en buena medida la representación de la renuncia por parte del Partido Socialista a un compromiso, digamos, de cambio, mínimamente de cambio en este país. Esa es una segunda parte que intento explicar en el libro. Y en el libro también aparece, lo acabamos de comentar ahora, el papel que tuvo a lo largo del tiempo, o que tiene también la derecha en nuestro país, ¿no? Quizás no se ha podido ver esa actitud en muchas ocasiones de renuncia del Partido Socialista, porque la lógica en nuestro país es cada vez más la lógica de un centro derecha, centro izquierda a veces, frente a una ultraderecha las más de las veces, ¿no? La actitud de la derecha española impide un juego político también en nuestro país, o dificulta un juego político en nuestro país, y nos condena a un bipartidismo de régimen, ¿no? Que tiene mucho que ver también con las herencias de la transición democrática, con las hipotecas de la transición democrática, ¿no? Pero la actitud de la derecha a lo largo de ese periodo, a lo largo del periodo de gobierno de Zapatero, pero también prácticamente a lo largo de toda la democracia, ha sido la de un partido político antisistema. Si hay alguien antisistema, es el Partido Popular. No tiene ninguna duda, por ejemplo, en relación a la doctrina Parot, primero en aplaudir con las orejas una medida que evidentemente era una medida contraria a derechos. Cualquiera que tenga mínimas nociones de derecho lo podría saber, y únicamente movida por la razón de Estado en aquel momento, y ahora que sea capaz de decir que le dan náuseas o le da asco una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, ¿no? Formación política, digamos, de gobierno puede hacerlo al margen del propio Partido Popular, ¿no? Yo creo que el Partido Popular y la derecha española también muestran las características de nuestra propia crisis económica. Si vemos la crisis económica, normalmente el Partido Popular atribuye cada vez más la crisis económica a la responsabilidad de lo público, ¿no? Cuando es evidente que esta crisis económica es una crisis, en primer lugar, política, de la política conservadora, y en segundo lugar es una crisis, si acaso, privada, ¿no? La gran deuda es la deuda privada, no es la deuda pública. Y en los últimos tiempos la deuda pública se corresponde con la asunción por parte de los poderes públicos de la deuda privada. Por tanto, digamos que es una manipulación clara por parte de la derecha del origen de la crisis. Pero la crisis económica en nuestro país es especialmente dura por la voracidad también de la propia derecha. Si nos fijamos en lo que hemos perdido de renta, no es explicable lo que está pasando con el desplome de los ingresos, por ejemplo, con un desplome de ingresos brutal de la hacienda pública, y no es explicable con el incremento del paro. Es decir, la crisis no explica la monstruosidad del desempleo, ni explica tampoco la situación fiscal de este país. Lo explica más la voracidad de la derecha, que aprovecha la crisis para ajustar cuentas. Esta crisis está aprovechando, lo he comentado antes, para un golpe contra los derechos sociales y para un golpe contra la democracia. En buena medida, alguien decía que la crisis era un golpe para redistribuir hacia arriba, por una parte la riqueza y por otra parte el poder. Bueno, pues yo creo que en este país es evidente que eso es lo que está haciendo el Partido Popular, lo que está haciendo la derecha en este momento, y no en vano, pues los principales temas de preocupación de la derecha ha sido cambiar el modelo laboral hacia un modelo asiático, ya lo teníamos precario, ahora es cada vez más un modelo asiático, y cambiar el modelo social hacia un modelo, pues, de otra época, ¿no? El modelo de seguridad social o el modelo sanitario, y ahora el modelo de pensiones que está encima de la mesa y que tiene mucho que ver con la voracidad de la derecha financiera y con la voracidad de la derecha española. Ese es otro de los capítulos de
del libro, ¿no? Y luego un capítulo también del libro, ya llegando a la parte final, es el capítulo relativo al desentendimiento o al desencuentro entre sociedad civil y política. Yo intento reflejarlo en el libro con una imagen, que es la imagen del caballo de Troya, que yo creo que los ciudadanos han incorporado como representación de la política, ¿no? Si en la época de Camus la política, bueno, Camus tiene dos etapas, ¿no? Una etapa en la que dice lo que debe ser la política y otra etapa en la que reprocha la política de después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. La política para Camus debe ser compromiso. Para la política para Camus basta con tener sentido común y con tener desinterés, ¿no? Fundamentalmente ese es el planteamiento que hace Camus de una política práctica, de una política creo que podemos denominar de alta política, ¿no? Sin embargo, los ciudadanos tienen una idea de la política en nuestro país cada vez más como el caballo de Troya. Es decir, como aquel instrumento que ya no defiende la ciudad como era su compromiso de sus enemigos, sino que abre la puerta de la ciudad a los enemigos en la noche para que invadan la ciudad y que cuando puede, y las más de las veces, se suma a los enemigos para incendiar y saquear la ciudad. ¿No? Yo creo que esa imagen que en un momento determinado del libro hago sobre la política me parece muy representativa de la imagen que tienen los ciudadanos de la política, que lleva a esa frase desgraciada que es que todos los políticos son iguales y que todos los políticos vienen a trincar, ¿no? Ese planteamiento de fondo que conecta también con una antropología política que existe en nuestro país, pero que representa, bueno, pues una deriva hacia la mala política que hemos vivido durante esta época, y esa conjunción entre la crisis económica y la mala política es lo que estamos viviendo hoy, y lo que de alguna manera intenta describir, intento describir en el libro, ¿no? Bien, la segunda parte del libro, o la tercera, ya no sé en cuál voy, pero bueno, la segunda gran parte del libro es qué hacer, y yo utilizo ahí, digamos, una imagen también, que esta viene más de la época de la crisis del 98 y prácticamente hasta nuestra Segunda República. Cuando los males de España están en boca de todos, ¿no? Y aparece el pesimismo sobre la pérdida del imperio y por otra parte sobre la crisis económica, surgen en España dos grandes alternativas, ¿no? Y no están muy lejos de lo que estamos viviendo hoy. Una de ellas es la que se denominó el regeneracionismo, que tiene una imagen más positiva de lo que realmente fue. Quizás la parte literaria es distinta de la parte política, pero la parte política, la principal imagen es la del cirujano de hierro, es decir, la de la causa política de la crisis. La causa es la política y por tanto tiene que venir un cirujano providencial, un ciudadano providencial, al margen de los intereses políticos, al margen de la vieja España, y es ese cirujano providencial el que con su recorte, con su cirugía, muchas de las veces más carnicero que cirujano, pues solucione la crisis de España, ¿no? Bueno, eso dio lugar a la dictablanda de Primo de Rivera y también al argumentario de la dictadura de Franco, ¿no? Creo que esa no es la alternativa, y en el libro claramente apuesto por la estrategia que se debatía entre Azaña y los regeneracionistas, que era la estrategia de alianzas, de buscar una alianza, en este caso sí, una alianza reconstructora del país. Reconstructora del país desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético. Es decir, cuáles son las fuerzas sociales, políticas, culturales que en nuestro país están dispuestas a contribuir a la reconstrucción de la sociedad española, tanto en términos, digamos, de sus valores políticos como también de sus valores éticos, ¿no? Y en ese sentido, esa alianza que entonces fue la tradicional alianza entre burguesía progresista y modernizada,
organizadora y movimiento obrero, ¿cómo sería hoy esa alianza? ¿A quién incorporaría hoy esa alianza necesaria, que ya no sería únicamente la suma de fuerzas políticas, no sería suficiente? Yo creo que las fuerzas políticas tendrían que hacer dos movimientos, ¿no? Lo digo de alguna manera en el libro. Un movimiento es seguir actuando de fuerzas políticas, pero al mismo tiempo transformarse como fuerzas políticas. También lo decía Camus, ¿no? Cuando hablaba del nuevo socialismo, Camus en Combat decía que había que empezar a cambiar a nivel personal y había que empezar a cambiar los propios partidos, ¿no? Y decía, en estos momentos la sociedad política solamente le transmite a Francia la desesperanza. Yo creo que ahora se podría decir que la sociedad política solo transmite al país en general desesperanza y a veces desesperación. Yo creo que eso mueve a una profunda transformación de la política en el sentido de alianzas políticas, pero en el sentido también de recuperación de la alianza con lo social, con los movimientos sociales. Sin engañarse sobre los movimientos sociales. Yo no soy de quienes piensan que la única vitalidad de la política son los movimientos sociales, porque en buena parte, además de los partidos políticos, los movimientos sociales sufren también de la misma anorexia que tienen los partidos políticos y de las mismas prácticas que tienen los partidos políticos, ¿no? Había recientemente un artículo en que aparecían unos acontecimientos que se habían producido en una asamblea en Barcelona, donde los movimientos sociales y su actividad no había sido muy diferente a la de los partidos políticos. Yo creo que tenemos problemas similares, ¿no? Falta de participación ciudadana. Si vemos este país está muy poco organizado, tiene reacciones fulgurantes como el movimiento contra la guerra, como el movimiento 15M, pero luego no se estabilizan, no se estructuran. Ese es un problema de fondo que no tienen solamente los partidos, que tienen también las organizaciones sociales. Y por otra parte tenemos prácticas, culturas, sobre todo la cultura que yo más conozco, la cultura de la izquierda, donde podría decirse aquello que los adversarios están enfrente y los enemigos están dentro. Y yo creo que eso disuade de la participación política, y yo creo que es necesario, y a veces parece un hisopo, ¿no? Y parece agua bendita, ¿no? Pero es necesario sustituir esa lógica del enemigo por una lógica de la amabilidad dentro de los partidos políticos y dentro de los nuevos movimientos sociales. Me parece imprescindible si queremos responder a lo que está pasando, al volumen y a la importancia de lo que está pasando en nuestro país. Y luego, en tercer lugar, tendrá que ser también una organización diferente para las que la forma partido ya es anacrónica, ya lo era en el siglo XX. Nosotros heredamos una forma de los partidos políticos centralizados, de los partidos políticos aparatos, bueno, pues del siglo XIX. En el siglo XX hemos ido al tran-tran, ¿no? Con esas grandes organizaciones. Nuestra principal transformación era transformar la organización de vanguardia en una organización de masas. Nunca fuimos una organización de masas, hay que reconocerlo, solo algún partido muy significado en Europa, los demás éramos más una pretensión que una realidad de masas, ¿no? Y ahora ni la vanguardia ni las masas nos sirven, ¿no? Ahora quizás tengamos que interrogarnos sobre qué modelo de partido para una sociedad en red, para una sociedad que por una parte es una sociedad con un componente cada vez menor de grandes empresas y de barrios homogéneos, ¿no? Cada vez es más heterogénea, pero una sociedad donde, aparte de la participación directa, hay otro modelo de participación, que es la participación de las redes sociales, donde también los partidos políticos, en mi opinión, tienen una parte de su participación y una parte de su democracia, ¿no? Cómo elaborar una democracia de partido y una democracia participativa que cuente con esas herramientas, no solamente con las herramientas tradicionales. Bueno, pues esos son los también interrogantes que de alguna manera, o las propuestas que aparecen también en el final del libro. Y bueno, quiero terminar también con Camus en uno de los libros, bueno, quizás de los que más me gustan por doble razón, por la razón política y la razón de salubrista, que es la peste, ¿no? En el final de La peste dice, yo creo que es muy importante y que sería muy importante
no quedárselo únicamente como una... Me parece que la propiedad del doctor Rie, ¿no? Dice que hay un hombre que sabe que el bacilo no muere, que permanece y se acantona, que un día saltará las ratas y hará de una sociedad feliz una sociedad infeliz. Bueno, pues yo creo que eso deberíamos también inocularlo, ¿no? Valga la redundancia, también en la sociedad, que no lo conquistado, yo creo que nos lo han demostrado en los últimos tiempos de forma clara, que lo conquistado no es para siempre, ¿no? Ni siquiera para el periodo de vida que nos ha tocado vivir, ni el de nuestros hijos, sino que está en peligro. Y por tanto que debemos estar alerta. En la peste era alerta al nazismo, ¿no? O en el túnel de Durremat también era alerta al nazismo. Bueno, pues en este caso sería alerta a un nuevo modelo de autoritarismo que hay en nuestra sociedad. Y no digo autoritarismo, termino con ello a humo de pajas, porque el gobierno, sabiendo que va a una nueva vuelta de tuerca en relación a la política de recortes, y aquí termino otra vez con la realidad, tiene preparada una batería que yo creo que, bueno, si no la paramos, yo creo que vamos a tener una deriva autoritaria muy peligrosa, ¿no? La deriva es cuando entra en crisis el Estado social. Sabíamos que en la tradición de la izquierda lo sustituía normalmente el Estado policial, ¿no? Yo diría en este momento el Estado penal y policial. Está preparada una reforma del Código Penal contra lo que creo que hay que movilizarse tanto como contra el recorte de las pensiones, en la que con nombres y apellidos prácticamente se pone a cada uno de los movimientos que está habiendo en estos momentos. Al movimiento antidesahucios, a cualquier movimiento de las mareas, a los movimientos de las redes, y se les califica como delincuentes. Es decir, que se establece ya un delito y una pena. Es el planteamiento de esta reforma del Código Penal, que es, le dije otro día a Gallardón, que era el ministro que va a quedar para la historia como el ministro de gracia y venganza. Gracia para la política, gracia para los poderes, ¿no? Que tienen un sistema jurídico señorial, una justicia señorial, y venganza para todos los demás. Pero es que ayer mismo el ministro de Interior nos ha dicho que para los flecos tienen preparada una ley de seguridad ciudadana. Para los flecos que no sean delito, para las faltas, tienen preparada una ley de seguridad ciudadana. Y para esas faltas, bueno, las sanciones que ya son disuasorias, van a ser más disuasorias todavía, ¿no? Ese es un poco el modelo. Por eso creo que no está de más, no es exagerado hablar de golpe, no es exagerado hablar de que está en peligro la conquista social o las conquistas sociales, y no es exagerado decir también que están en peligro las conquistas democráticas, ¿no? Termino haciendo una reivindicación de la política, porque normalmente hablamos de la mala política, de la política entendida como defensa de la ciudad, ¿no? En términos clásicos, como defensa de lo común, y de la política también entendida en esa contradicción que tiene la izquierda como cambio de la ciudad, como cambio de la ciudad para mejorar sus condiciones, ¿no? Yo creo que esa defensa de la política es en estos momentos imprescindible, ¿no? Porque la política realmente existente no es reconocible como tal, y se entiende con otra imagen, ¿no? La de la puerta giratoria, pero yo creo que esa imagen de la puerta giratoria es insuficiente. Yo creo que cada vez más no es que vengan a la política y pasen a la administración de las empresas, es que ya prácticamente hay una identidad, ¿no? Entre, digamos, sistema oligárquico y sistema democrático. Y ahí tenemos que volver otra vez a una definición histórica que hemos abandonado, que era muy del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era la definición de la plutocracia. Bueno, pues en estos momentos la deriva plutocrática está muy presente, y yo creo que es otro de los temas que deberán motivar una reflexión. Yo alguna vez hago alguna aproximación a esa cuestión, pero en el libro, como es un libro, es un prontuario, ¿no? Es un libro de agitación, y en ese sentido termino diciendo lo del libro rojo. El libro rojo era en su momento para garantizar la revolución. No es verdad que fuera de Mao, no es de Mao, pero este libro rojo
es para evitar la contrarrevolución. Este libro rojo es para evitar la contrarreforma y la Inquisición. En eso estamos y por tanto de eso se trata. Nada más, muchas gracias.